Bien, nos complace recibir hoy en Telegata al profesor Juan Valdés, quien es director ejecutivo de Dominican Republic TESOL. TESOL son las siglas de Teachers of English Speakers of Other Language, o sea, profesores de inglés para personas que hablan otras lenguas. Así que encantado de tenerlo por acá. Y me parece que el tema es muy interesante y muy necesario. En otras ocasiones lo hemos abordado aquí, el hecho de que prácticamente el inglés se ha convertido en un idioma universal. Lo hablan, como usted me dijo antes, fuera de cámara, que alrededor de 2.000 y pico millones de personas. Así es. En otras ocasiones hemos hablado del caso, por ejemplo, de China continental, donde ahora mismo hay 450 millones de personas de chinos que están aprendiendo inglés y muchos de ellos ya lo dominan, pero además han entendido que es una asignatura obligatoria a partir del tercer grado de escolaridad. En la República Dominicana me ha llamado mucho la atención el hecho de que, por razones más que obvias, debíamos tener el inglés como segundo idioma. Y realmente, en ese sentido, pues hay una increíble pobreza de personas que dominan el inglés. Recuerdo que hace algún tiempo había una oferta de trabajo de los call centers, pero el requisito indispensable era hablar inglés. Así es. Bueno, pues eran como 50 plazas y creo que nada más se pudieron llenar 15 o 20 dominicanos. Hubo que traer gente de fuera, en este caso, y perdieron la posibilidad de trabajar. Entonces, una cosa que me llama mucho la atención, cómo es posible que en la República Dominicana no tengamos, en este caso, un fuerte aprendizaje de inglés, una gran cantidad de jóvenes ya dominando el inglés. Así es, pues muchísimas gracias y buenas noches. En nombre de Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, estamos acá para hablar del tema de lo inminente, que es precisamente que el inglés sea una asignatura básica del sistema educativo dominicano. En nuestro país, el inglés ha sido una asignatura en el sistema escolar público y privado desde el año 1961. Sin embargo, al día de hoy, los más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes que reciben educación pública en este país siguen condenados al monolingüismo. En tal sentido, nosotros estamos solicitando, ahora que hay una revisión a la Ley General de Educación, que el inglés sea declarado una asignatura básica, lo que ya es en el resto del mundo una competencia fundamental. Y para esto hay que entender por qué, los fundamentos. Uno se remonta hasta la historia de la educación. Hasta el siglo pasado, las asignaturas consideradas básicas eran las matemáticas, las ciencias y la lengua materna. Esto tiene su origen básicamente en la Revolución Industrial, que pasó a principios del siglo pasado, cuando nace ya como forma de producción y de vida de las personas la industrialización. Hoy en día, en este nuevo siglo, estamos en la era ya de la revolución digital y de la globalización. Y en tal sentido, el poder comunicarse con el resto del mundo ya es un requisito básico. Y el idioma que se utiliza, lo que es hoy en día la lengua franca para esto, es el idioma inglés. Antes, en la Edad Media, teníamos el latín. Hoy es el inglés, el idioma básico de comunicación. Y esto tiene un fuerte impacto no solamente en términos educativos, sino en términos productivos. Usted hablaba de China, por ejemplo. Bueno, China, el idioma que utiliza para comunicarse con el resto del mundo no es el mandarín, Claro. es el inglés. Por no hablar de nuestro principal socio económico, que es básicamente un país como los Estados Unidos, donde su lengua es el inglés. Entonces, creo que debe repensarse en nuestro país qué es lo que queremos como resultados educativos. Y en tal sentido, una asignatura como el inglés no puede continuar siendo un lujo. Es realmente preocupante que en nuestro país el aprendizaje de una asignatura que tiene más de medio siglo en el currículo siga siendo un lujo solo para los más pudientes, solo para una élite, que son aquellos quienes pueden ir a un colegio bilingüe. Si queremos educación de calidad, hay dos criterios que se toman en cuenta a la hora de medir lo que se llama calidad educativa. El primero es la relevancia. ¿Cuán relevantes son los aprendizajes que tienen nuestros estudiantes? Y esa relevancia lo determina la utilidad de esos conocimientos que ellos adquieren en la escuela.
El segundo criterio es la pertinencia. ¿Cuán pertinente a este momento de la historia y al modelo de vida que tiene esta generación son esos aprendizajes que tenemos en la escuela? ¿Y cuánto nos ayudan a vivir y a sobrevivir? En tal sentido, nuevamente, el idioma inglés es indispensable. Pongamos el caso del uso del lenguaje como medio de comunicación entre los seres humanos. El español, que es nuestra lengua madre, apenas es hablada por 400 millones de personas, en un mundo que tiene casi 8.000 millones. Entonces, ¿solo vamos a poder comunicarnos con aquellos que hablan español? De hecho, en nuestro currículo hay competencias fundamentales, y hay varias de esas competencias que son imposibles de adquirir si usted solo sabe español. Si pensamos, por ejemplo, en la competencia de pensamiento crítico, ¿cuán crítica puede ser una persona que solo habla el idioma hablado por el 5% de la población mundial? O sea, usted, si solo sabe español, a lo único que tiene acceso es aquello escrito en español o hablado en español. Y eso implica un sesgo cognitivo, porque es muy difícil tener criticidad, tener una visión global, si usted solamente sabe un idioma que es hablado por el 5% del planeta. Ahora una pregunta, profesor. ¿Tenemos en el país maestros suficientemente calificados para impartir una adecuada enseñanza al inglés? Bueno, la respuesta a eso es contextual. Lo primero es que los maestros que tenemos hoy en día en las escuelas públicas no son aquellos de los años 70 y 80. En los últimos años se han dado varios fenómenos en el sistema educativo dominicano. Lo primero es que tenemos ya más de 20 años con carreras como las de lenguas modernas, educación mención inglés, básicamente, en las cuales hemos formado cientos de maestros y más, yo diría miles de maestros. También tenemos el tema de que el docente, en el modelo educativo de hoy en día, no ejerce más de un 30% de impacto en la calidad de los aprendizajes. Ya el docente no es el contenedor del conocimiento, sino el facilitador, el mediador, el coach. El docente ayuda a aprender, el docente no enseña. Albert Einstein decía: yo nunca le enseño a mis estudiantes, yo solo proveo las condiciones adecuadas para que mis estudiantes aprendan. Entonces sí tenemos docentes calificados y podemos ser bastante precisos en esto. El currículo dominicano aspira a un nivel de competencia lingüística B1 al finalizar la escuela, que es un nivel intermedio de competencia lingüística. Más del 90% de los docentes titulados de este país tiene ese nivel o más. También está la realidad de que nuestros alumnos están expuestos a una gran cantidad de información en inglés a través de los medios de comunicación y a través de la tecnología. Entonces, el docente puede mediar, motivar, orientar, pero ya no es el docente la única fuente de acceso al conocimiento, porque no estamos en un modelo de educación por transmisión de conocimiento, sino por exposición al conocimiento para que ese sea adquirido. Por eso en el área de lenguas extranjeras no se habla simplemente de memorización y aprendizaje, sino de adquisición. El aprendizaje es contextual, el aprendizaje no es individual. Nuestros aprendizajes vienen del contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y si queremos que nuestros maestros también, que es un tema, mejoren, tienen que tener un contexto adecuado para que tanto el maestro como el estudiante puedan mejorar. Profesor, para dominar un idioma, en sentido general, no solo en inglés, entonces uno tiene que aprender a pensar en ese idioma, ¿no es así? Así es. No traducir, sino pensar en ese idioma. ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra a través de experiencias significativas de aprendizaje. Nuestro currículo desde hace ya más de 20 años se basa en un enfoque que es el constructivismo social. El constructivismo sostiene que hay que hacer para aprender, que hay que vivir para aprender. Entonces, para que hayan experiencias significativas de aprendizaje en el sistema educativo, los maestros y docentes deben contar con todos los recursos que hagan esa experiencia posible. No es el docente quien tiene el conocimiento y simplemente lo transmite, sino que el docente debe contar con toda una estructura a su alrededor de apoyo y de recursos
que posibiliten una experiencia significativa de aprendizaje que permita la internalización del conocimiento y te lleve a pensar directamente en la lengua que estás utilizando, no a traducir. Por eso nosotros estamos solicitando que se lleve un programa especial de inglés a las escuelas públicas, que sea una misión de Estado, que sea una política de Estado, que sea una misión de esta nación, como una república bilingüe. Y para esto hay que hacer todo un acuerdo social con sectores como el gremial, dígase la Asociación Dominicana de Profesores, el empresariado dominicano, porque todos somos beneficiados de que tengamos un país bilingüe y tenemos la realidad de que en este país no somos una nación rica ni en recursos naturales, ni que tenemos una gran industria, o sea, una economía industrial. Esa no es la realidad. En nuestro país el gran recurso es el ser humano y a donde debemos apostar, a lo que debemos apostar, es al desarrollo del ser humano. Y para ese desarrollo, en un mundo global, en un mundo tecnológico, interconectado, el inglés es básico. Las sociedades que solo hablan su idioma, o sea, sociedades monolingües, están condenadas al provincialismo y al conservadurismo. El conservadurismo en los países lo justifica mucho el simplemente tener acceso al idioma que te rodea y no tener acceso a otros puntos de vista. Y también está la parte del provincialismo. Si tú no conoces el mundo, entiendes que lo que te rodea es todo el mundo y que lo que ves a tu alrededor es siempre lo correcto. Entonces, hasta a nivel social, eso tiene un impacto en la calidad de la vida a nivel de la sociedad. Entonces estamos hablando en ese sentido, en sentido ya más amplio, de una enseñanza práctica. Así es lo que sostiene el constructivismo. El punto es que los niños no aprenden lo que no hacen. Correcto. Entonces, el ser humano aprende a través, precisamente, de esas experiencias, en las cuales, por ejemplo, el doctor Howard Gardner hace tiempo hablaba de inteligencias múltiples, de que los seres humanos tenemos 8 inteligencias. Y para usted poder, en una experiencia de enseñanza y aprendizaje, apelar a cada una de esas inteligencias, a esos estilos de aprendizajes, a esas preferencias de aprendizaje, usted tiene que poder tener experiencias significativas dentro del aula, para lo cual se requieren recursos y programas específicos. Fíjese que en nuestro país, les reitero, el bilingüismo es algo tan relevante que solamente los más pudientes lo tienen. Es la educación más cara de este país. Y nuestra posición como educadores, como expertos en el área, es que no podemos tener una asignatura básica, realmente universalmente, de nuestro currículo como un lujo. Y ahí viene el factor de inequidad social, de injusticia social y de atraso en la competitividad de este país. Vamos a hacer una pausa con su permiso y regresamos. Bien, pues volvemos con el profesor Juan Valdés, director ejecutivo de TESOL. En concreto, profesor, ¿qué pasos van a dar ustedes para reformar, en este sentido, bueno, pues el sistema educativo de tal manera que el inglés sea, como usted dijo, acogido o incorporado como una asignatura básica? Nosotros nos hemos acercado a la Asociación Dominicana de Profesores para solicitar poder participar en las vistas que se están haciendo para revisar la Ley General de Educación y poder argumentar el por qué el inglés debe ser considerado una asignatura básica. También ya hace un par de años nos reunimos con la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados proponiendo que se lleve un programa especial de inglés a las escuelas públicas dominicanas como un proceso de 8 a 9 años para lograr el aprendizaje del idioma inglés en la escuela. Hemos hecho propuestas puntuales, específicas al Ministerio de Educación y actualmente estamos esperando que a partir del próximo año escolar se tome en cuenta esta solicitud y que podamos trabajar con los docentes directamente. El resto de los países de Latinoamérica que están ya empezando el camino hacia el bilingüismo, lo que han hecho es básicamente implementar programas especiales de inglés dentro del sistema escolar. Aunque ya la asignatura existe, no hay realmente una estructura experta, especializada, probada,
que logre el aprendizaje. Por eso nosotros estamos proponiendo programas como este que estamos viendo hoy en día, como el de República Bilingüe, Bachilleres Bilingües, que son programas ya probados, piloteados a nivel científico y documentados, para que nuestros estudiantes puedan iniciar el camino hacia el bilingüismo. Los docentes en particular somos los que estamos solicitando esto. Fíjese que en otras áreas aquí se exige y se espera que se mejoren las matemáticas, las ciencias, la comprensión lectora, pero son peticiones desde arriba hacia abajo. Acá es al revés. Acá somos los docentes los que estamos solicitando que a esta área tan importante como el bilingüismo se le preste atención y se le dé la relevancia e importancia que merece por el bien de nuestros estudiantes y de este país en general. O sea, sería mucho más cómodo para los docentes continuar haciendo lo que están haciendo. Sin embargo, somos nosotros los que solicitamos al gobierno dominicano, al Ministerio de Educación, una estrategia integral para el desarrollo del bilingüismo en el sistema escolar público dominicano. Profesor, contamos en el país con suficientes maestros debidamente capacitados para poder facilitar, en este caso, el aprendizaje del idioma inglés. Bueno, esto es algo gradual y procesual. Nosotros hemos identificado de 18 regionales que hay en el país, 10 regionales en las que ya el personal se ha entrenado a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. De nuevo, en educación no hay soluciones mágicas ni rápidas, todo es un proceso. Y nosotros sí tenemos identificadas las áreas en las cuales se puede iniciar un programa como este. Y los docentes están integrados y decididos a lograrlo. De nuevo, para desarrollar mayor potencial docente, tenemos que hacerlo un proceso en la práctica. Las verdaderas soluciones educativas no son secuenciales, son simultáneas. Si queremos desarrollar más esta área y potenciar el bilingüismo en el país, tiene que hacerse concomitantemente la formación docente, la implementación del programa, el desarrollo profesional, la acreditación, la integración de la tecnología, el seguimiento, acompañamiento, para que entonces tengamos una solución integral. El punto con nuestro país y el sistema educativo es que se maneja todavía en un paradigma fragmentario. Y la educación no funciona en un paradigma fragmentario. La educación es un ecosistema donde un punto que no funcione bien afecta al resto del ecosistema. Sir Ken Robinson, que es uno de los grandes autores hoy en día en educación, compara la educación con una granja, con la agricultura, donde usted puede tener una excelente semilla, que es el docente. Usted puede tener un gran maestro, que es el suelo, pero si el sol no sale, no funciona la educación. Entonces, queremos que salga el sol. Queremos que a eso se le dé un carácter de Estado, de política educativa. Y tenemos el apoyo, reiteramos, de los sectores productivos del país que lo solicitan, del sector gremial que lo solicita y lo apoya. Lo que necesitamos es que este programa se implemente y que se confíe en el profesorado dominicano, porque somos nosotros los que tenemos la decisión, estamos dispuestos y comprometidos con lograr el bilingüismo en la República Dominicana y tenemos la capacidad, porque la educación no es un evento, es un proceso. Y mientras más practicamos, más mejoramos. Bien, nos quedan ya un par de minutos, pero tengo entendido que ustedes están preparando un evento próximamente donde van a participar, en este caso, profesores de inglés de distintos países. Así es, el próximo día 27 de julio, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en los salones de la Biblioteca Pedro Mir de esa misma universidad, vamos a tener la 5ª Convención Nacional Anual de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, Dominican Republic TESOL. Es un evento totalmente gratis para todos los docentes de inglés del país, para los estudiantes de la carrera de Educación Mención Inglés, de Lenguas Modernas, de la licenciatura en Inglés. Este evento incluye el almuerzo y refrigerio gratis y tenemos invitados de 8 países quienes van a tratar sobre el tema de política educativa y bilingüismo.
sobre la parte precisamente del aprendizaje de inglés en la escuela, sobre tecnología educativa y metodología, y sobre la implementación de ese tipo de programas que estamos hablando. También tendremos una plenaria de apertura donde revelaremos el estado actual de ejecución de las políticas educativas con relación al área de inglés. ¿Cuál es el estado de situación del idioma inglés en la República Dominicana actualmente? Y tenemos a Estados Unidos, Canadá, va a venir del Ministerio de Educación de Panamá, que están implementando un programa parecido. Tenemos Puerto Rico y también tenemos a Cuba y Venezuela. Y tenemos expertos del país también reconocidos que han intentado y han hecho ya investigaciones y estudios con relación a este tema. O sea, tenemos realmente los expertos regionales y tenemos los expertos locales enfocados en el tema de que este se convierta en un país bilingüe, en una república bilingüe. O sea, tendremos entonces una república digital y bilingüe. Bueno, es que no es posible hablar de una república digital en español, Sí, porque por el eso. idioma de la revolución digital es el inglés, y más del 70% de la información almacenada en todas las computadoras del mundo está en inglés, y todos los lenguajes de programación están en inglés. O sea, el tema de usted tener una república digital limitada al monolingüismo es poco estratégico. La república digital y la república bilingüe son interdependientes y casi equivalentes en el día de hoy, porque si no, entonces no podríamos sacarle provecho a lo que es la revolución digital. Bien, muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros, que tenga mucho éxito en el evento y sobre todo que real y efectivamente pues se pueda integrar como asignatura básica, fundamental a mi juicio, y en eso comparto totalmente sobre los criterios que usted ha externado aquí, sobre más que la importancia, la necesidad indispensable, imprescindible de que nosotros nos convirtamos en un país bilingüe, y español e inglés, español que es nuestra lengua materna y el inglés porque es la lengua necesaria para entenderse con el resto del mundo. Así es. Muchísimas gracias. Encantado.